Unidad de Víctimas Especiales. Esteban Arango Arroyo, Miguel Vázquez Mendoza, Rodrigo Almaraz Mayora. En los circuitos eléctricos le llamamos potencia a la cantidad de carga eléctrica que le transfiere una fuente a cualquier elemento de circuito. Para calcularla se utiliza la siguiente ecuación. Potencia es igual a voltaje por corriente. Otra manera común de escribir la ecuación es en términos de la resistencia. Dado que el voltaje es igual a la resistencia eléctrica por la corriente, se obtiene que potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. Otro elemento utilizado en los circuitos eléctricos con el cual no habíamos trabajado aún es el inductor. Este elemento es un embobinado que almacena energía en forma de campo electromagnético. Su propiedad se llama inductancia. La cantidad que posea determina la fuerza del campo electromagnético alrededor de la bobina y su unidad son los henrys. Cuando tenemos potencia en corriente alterna, hay que tener en cuenta que factores como la frecuencia y el ángulo de fase que existe entre la tensión y la intensidad eléctrica afectan directamente el comportamiento del voltaje y la corriente del circuito según los elementos que contenga. La potencia en corriente alterna está compuesta por 4 tipos de potencia. La potencia activa, también conocida como potencia promedio o real, es el trabajo que realmente genera el circuito. En un circuito puramente resistor se manifiesta en forma de calor. Su unidad de medida es el watt y se puede calcular su magnitud a través del producto entre el voltaje, la corriente y el factor de potencia. Por el contrario, la potencia reactiva es la energía consumida y no convertida en calor por el circuito. Describe la rapidez de transferencia de energía hacia y desde los componentes de la carga reactiva. Su magnitud se calcula con el producto entre el voltaje, la corriente y el seno del ángulo del factor de potencia, y para no confundir sus unidades se utiliza el volt-ampere reactivo. Tenemos la potencia aparente, también llamada potencia total, y se representa simbólicamente con la letra S mayúscula. Se trata de toda la potencia que es capaz de generar el circuito. Se calcula únicamente con el producto entre el voltaje y la corriente. Sus unidades son volt-ampere, y la ecuación para calcular su magnitud es potencia total es igual a voltaje por corriente. A su vez, la potencia aparente es una combinación entre la potencia activa y la potencia reactiva, lo que permite obtener también su magnitud a través de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la potencia activa y la potencia reactiva. El factor de potencia no es más que la proporción entre las potencias real y reactiva. Para esta práctica necesitaremos los siguientes materiales: un protoboard, cables tipo caimán, un resistor de 1000 ohms a 1 watt, un capacitor de 100 microfaradios a 25 volts, jumpers, un inductor de 50 milihenries, un multímetro con puntas, un transformador de 127 a 12 volts, un osciloscopio, cables BNC Caimán, un tablero con foco de 127 volts. Primero usaremos el tablero con un foco de 127 volts. Lo conectaremos a un suministro eléctrico y medimos su voltaje y su corriente. Después, para la segunda y tercera actividad, utilizamos un circuito con el resistor y el inductor conectados en serie. Una vez hecho el arreglo, se conectó el osciloscopio para comparar las señales sinusoidales generadas por el voltaje y la corriente. Después se midió el voltaje en cada uno de los componentes, así como la corriente. Teniendo en cuenta que el voltaje total es el de la fuente, Conéctalo, Mike, por favor. por último, para la cuarta y quinta actividad, repetimos los pasos de la segunda y tercera, con la diferencia de que en este arreglo se utilizará un capacitor en lugar del inductor. Observamos el desfase entre el voltaje y la corriente, viéndose el voltaje adelantado por la corriente debido a la capacidad de almacenar energía del capacitor. De nuevo, los cálculos para este arreglo quedan de la siguiente manera. Oye, güey, a ver, si el problema son los cables, podemos hacer así. Desconecta Mike, por favor. Ya está todo armado. Ya nada más tiene que poner los cables.
La práctica permitió verificar cómo la potencia en sistemas de corriente alterna varía según los elementos de un circuito compuesto por una resistencia y una inductancia, y también en un circuito compuesto por una resistencia y una capacitancia. Se comprobó que la potencia reactiva es mayor en circuitos inductivos compuestos por una resistencia y una inductancia debido al desfase entre el voltaje y la corriente, mientras que en circuitos capacitivos compuestos por una resistencia y una capacitancia, la corriente se adelanta al voltaje. El factor de potencia es esencial para medir la eficiencia del circuito, ya que un factor de potencia bajo indica mayor potencia reactiva y menor eficiencia energética. En conjunto, la práctica refuerza los conceptos de potencia activa, reactiva y aparente en corriente alterna.